Génesis capítulo 25, versículo 25. Esperemos que todo lo encuentren. Dice la Biblia: y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Vamos a orar. Señor Dios, queremos darte gracias en esta tarde, este día, Señor, que nos has dado, de poderlo dedicar, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, entonar estos himnos que nos transportan, Señor, a la grandeza tuya. Nos permiten recordar, Señor, cada aspecto de tu grandeza, tu fidelidad y la grande salvación que has efectuado en nuestras vidas. Ahora, Señor, nos hemos reunido en torno a tu palabra y con un corazón, Señor, abierto, preparado, dispuesto para que seas hablándonos. Te ruego, Dios, para que permitas que a través de este momento de predicación seamos edificados. Háblanos, Señor, conforme tu propósito, Señor, y la necesidad de cada uno de los que estamos aquí presentes. Te lo pedimos todo en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. La Biblia nos habla en este versículo que hemos leído hace un momento sobre el nacimiento de un hombre llamado Esaú. Para quienes saben, Esaú era el hermano de Jacob. Sin embargo, la Biblia menciona aquí que es el mayor, debido a que fue el primero que nació. Este hijo provenía de Rebeca y de Isaac. Y nos dice en el versículo 25, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Debido a que nació primero, la Biblia nos dice que Esaú era el mayor. Es cierto que nacieron con cierta diferencia de tiempos. No mucho, no pudo ser tantos días, sino primero nació uno, después el otro. Y dice la Biblia de que en razón de que fue el primero que salió, porque estaba afirmando esto, llegó a ser el hijo mayor de Rebeca e Isaac. Podríamos decir entonces que era el primogénito. Sin lugar a dudas, ser primogénito en aquel tiempo era un gran privilegio. Para ese momento entonces, en los días del Antiguo Testamento, la primogenitura era algo muy importante. Tal es así entonces que el primogénito contaba con ciertos privilegios, ciertos beneficios. Pero a pesar de estos privilegios, a pesar de que Esaú es contado como el hijo primogénito de Isaac y de Rebeca, más adelante ya en el Nuevo Testamento nos dice Hebreos capítulo 12, vayamos allí, veamos lo que dice el versículo número 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Fíjense que aunque la Biblia dice en el libro de Génesis que Esaú fue el primogénito, pese a ser el primogénito, vemos algo aquí que hay que resaltar. ¿Cómo la Biblia llega a decir que Esaú es un profano? Hay que tener en cuenta esto, que Esaú es descrito en el versículo 16 de Hebreos capítulo 12 como un fornicario o profano. No hay registros en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de Esaú como un fornicario. Usted lee la Biblia y no dice que haya fornicado. La clave para entender esto es que está hablando en un contexto judío. Y en el contexto judío, la infidelidad a Dios se llamaba en ocasiones como ser fornicario o incluso adúltero. Se le llamaba al pueblo de Israel un pueblo fornicario, un pueblo adúltero porque era infiel para con Dios. La clave del versículo 16 dice que no haya algún fornicario, y noten, ¿vieron? No dice que haya algún fornicario y profano, dice Es como si dijera que ser fornicario es equivalente a ser profano. Por eso dice Si estuviera hablando de que Esaú fue un fornicario y un profano, diría de esa manera: un fornicario y profano. Pero aquí dice fornicario o profano. Luego lo está dejando en el mismo nivel. Lo está llamando entonces que ser profano es algo similar a ser fornicario. Esto porque al quebrantar el pacto de Dios, al irse a la idolatría y otras cosas prácticas del Antiguo Testamento, se catalogaban de esa manera: ser un fornicario. O incluso lo llama la Biblia adulterio espiritual. ¿Recuerdan ustedes que en Santiago capítulo 4, Santiago dice: oh almas adúlteras? Mire la palabra adulterio vinculado con las almas. ¿Puede un alma ser adúltera? Está hablando de la infidelidad para con el Señor. Y esta infidelidad se traduce, como dice Santiago, en tener una relación de amistad con el mundo.
La amistad con este mundo, dice Santiago, es enemistad contra Dios. Esaú entonces, pese a que fue el primogénito, con grandes privilegios, con grandes beneficios porque le daba su postura, su posición de haber nacido en primer lugar, aún por encima de su hermano Jacob, sin embargo, la Biblia lo llama un profano. Esto de ser profano es algo terrible. Así como en el tiempo de la carta a los Hebreos, Esaú es un profano, pero también podemos decir y podemos también pensar que en este tiempo en la iglesia pueden haber profanos. De ahí he tomado el título del mensaje para esta tarde: profanos en la iglesia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué dice la Biblia acerca de la importancia de la primogenitura. En Deuteronomio capítulo 21 nos menciona la palabra de Dios qué importante era en aquel tiempo la primogenitura. Deuteronomio capítulo 21 versículo 17 dice estas palabras, escúchelas. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle, noten uno de los beneficios, el doble de lo que le corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. La primogenitura en aquellos días era algo de alto valor. Es más, era un gran privilegio. Note que aquí habla de privilegios. El primogénito contaba con grandes beneficios. Parte de esos beneficios era que el primogénito se consideraba como el más importante entre los hermanos. Tal era así que un hijo primogénito varón en aquel tiempo contaba con liderazgo, con autoridad pese a sus demás hermanos. Era el más importante. Pero también si quizá de pronto el padre falleciera, muriera, pues seguramente el primogénito sería considerado la máxima autoridad. Estaba entonces él a cargo de la familia. En aquel tiempo, si su madre quedaba viuda, no era muy usual que la mujer pudiera tener una vida laboral. Así que entonces cuando moría el padre, quien asumía la responsabilidad de crianza, de autoridad, liderazgo, incluso de manutención, era el primogénito. Y esto es lo que menciona Deuteronomio. Aparte de eso, nos dice el versículo 17 de Deuteronomio 21, que el primogénito recibía ¿cuánto de heredad? El doble. Cuando se repartía la heredad, el primogénito recibía la doble porción. Versículo 17. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que le corresponde a cada uno de los demás, es decir, los demás hermanos. Porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. Mire qué privilegios tenía el primogénito, ¿no? Privilegios con los cuales nació Esaú. Esaú, a ser el primogénito, contaba con esas bendiciones. Autoridad sobre sus hermanos, un liderazgo, el doble de la herencia. Y cuando una vez faltase su padre, él sería el encargado de llevar las riendas de la autoridad de la casa allí. Privilegios, ¿no? El puesto más alto entre sus hermanos era dado al primogénito. En Génesis capítulo 49 miramos también cómo se menciona que el primogénito contaba con estas bendiciones o grandes privilegios. Génesis capítulo 49 versículo 3 y 4. Rubén, tú eres el primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. ¿Vieron las cosas que menciona referente al primogénito? Principal en dignidad, principal en poder. ¿Cómo menciona de que no sería el principal por cuanto cometió un acto? Eso también pasaba. Cuando el primogénito cometía algún acto terrible, perdía ese privilegio. Y esto pasó con Rubén. Rubén se llegó a una de las concubinas de su padre y debido a eso perdió esos derechos de la primogenitura. Todas estas cosas debieron haber sido valoradas por Esaú. Esaú debe haber tenido en cuenta todo esto. Sin embargo, nos dice Génesis capítulo 25, vayamos allí. Los versículos 31 al 34 nos damos cuenta de que Esaú no valoró esto de la primogenitura. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Mire cómo la desprecia. ¿Para qué me servirá? Versículo 33. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Algo tan importante, ¿no? Algo tan digno. Mire cómo la Biblia da un relato detallado
que para Esaú no fue algo tan importante la primogenitura. No se consideró como importante. Es más, lo vendió por una comida, el famoso guisado de lentejas. Por eso la vendió. Lo menospreció. Mientras Jacob sabía lo que era la primogenitura, la valoraba, Esaú la menospreciaba. Por ese lado es que va la Biblia en Hebreos 12 cuando dice de Esaú que Esaú era un profano. Para poder entender eso, entonces teníamos que primero mirar qué era la primogenitura. ¿Qué fue lo que menospreció? ¿Qué fue lo que tuvo en poco Esaú? ¿A qué fue lo que no le hizo caso? Que tomó como si fuera en poco. ¿Qué fue lo que subvaloró? ¿Qué fue lo que tuvo como sin valor? Que no le interesó hasta el punto de menospreciarlo y venderlo por una comida. Pero también, volviendo a Hebreos capítulo 12, versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, por una sola comida vendió su primogenitura. Ya hemos mirado los grandes privilegios que contaba Esaú, ¿no? ¿Se imaginan ustedes ser el principal entre la familia? Contar con la doble porción de la herencia, tener liderazgo, autoridad, incluso luego de la muerte del padre ser el principal. Todo eso incluía la primogenitura, algo que Esaú no valoró. Pero vamos a mirar un poquito más a fondo qué implica ese término profano, porque exactamente a eso se está refiriendo la Biblia cuando describe a Esaú. No lo describe como un hombre quizá violento, como un hombre quizá materialista, lo describe bajo ese término profano. ¿Qué es ser una persona profana? ¿Qué implica dicha descripción? Sé que la palabra profano suena un tanto extraña para nosotros, porque ¿qué será ser profano? ¿Qué implica ser alguien profano? La palabra profano proviene del latín. Ustedes saben que el español tiene bastante de árabe, de griego y de latín. La palabra profanus, ese es el término donde viene profano, y significa fuera del templo, o diríamos del mundo o común. Eso es lo que significa la palabra profano. Así se llamaba incluso a los terrenos que estaban fuera del templo. Un terreno profano era el que no hacía parte del templo. Eso era un terreno profano. La palabra profano entonces significa algo fuera del templo, algo común o algo del mundo. Ya vamos viendo entonces por qué Esaú es descrito como alguien profano. Porque Esaú se portó como alguien del mundo, ¿no? Como alguien del común, como alguien fuera del templo. Y hay que decir entonces, hermanos, que la verdad es que hay muchos cristianos como Esaú, profanos, ¿se entiende? Hay tantos cristianos comunes. Deberíamos vivir una vida extraordinaria, ¿no? Salir de lo común. Lo común en el mundo es que haya pecado, maldad, inmoralidad, injusticia. Pero, ¿cómo deberían ser los cristianos? Fuera de lo común, ¿no? Apartados, separados. Y como dije al comienzo, hay muchos profanos en la iglesia. Porque son aquellos que viven de tal manera como el mundo. Lo similar a lo que se encuentra en el mundo. Son comunes. Y esa fue la condición de Esaú. Esaú entonces prefirió lo físico, menospreció lo espiritual, porque la primogenitura también tenía que ver con aspectos espirituales. Fue del linaje de Jacob donde vendría el Mesías, ¿se acuerdan? No fue del linaje de Esaú no viene el Mesías. Vino del linaje de Jacob, las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, y de ahí viene, de una de ellas, de la tribu de Judá, el Mesías. También la primogenitura tenía que ver con asuntos espirituales. Sin embargo, Esaú, ¿qué prefirió? Lo físico. Prefirió lo físico que lo espiritual. ¿Por qué vendió la primogenitura? Por algo físico. Por un plato de lentejas, un guisado de lentejas. ¿No es preferir lo físico antes que lo espiritual? ¿Cuántos cristianos hay profanos en la iglesia a lo mejor? Son aquellos que menosprecian todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Eso es ser profano en la iglesia. Pero también hay que decir que la palabra del versículo 16, Hebreos capítulo 12, la que traduce ahí como profano, cuando dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Dijimos que en el español la palabra profano procede del latín profanus. Ya lo expliqué de esa manera. Pero la palabra utilizada aquí, en el griego, la original que está allí, también es bien interesante. La palabra bébelos. Esta palabra bébelos, traducida ahí como profano, abarca varios conceptos que de luego, si los miramos detalladamente, describen a cualquier persona que actúa de una manera profana. Déjeme le mencionar algunos de estos conceptos. En la cultura y en el tiempo de los griegos
¿Se llamaba a alguien bébelos? Entiéndase profano, traducido esa palabra. ¿A quién se le llamaba un bébelos? A cualquier persona que no estaba consagrada. No solo eso, a alguien que estaba desinteresada por todo lo espiritual. Un bébelos en la cultura griega era todo lo contrario a un devoto. Quiere decir entonces que si hay una persona en la iglesia que no está consagrada al Señor, que no le interesa lo espiritual, que más bien hay un desinterés por la Biblia, por la santidad, por lo que Dios dice, ¿cómo se podría llamar en este tiempo? Un profano, un bébelos. Mire que a veces decimos, terrible Esaú, pero la verdad es que a nivel cristianismo, en la actualidad, hoy en día hay muchos profanos. Y es aquella persona que no está consagrada al Señor, que no está totalmente dedicada a Él. Hay muchos cristianos andando a medias en su vida espiritual. Hay tantos cristianos desinteresados por las cosas espirituales. Poco les interesa a ellos la Biblia, poco les interesa la oración. La vida de santidad para ellos es algo opcional, no es lo prioritario. Y esas son actitudes de profanos en la iglesia. ¿Cuántos profanos quizá haya en nuestra iglesia? Lamentablemente. ¿Cuántos profanos quizá en esta tarde me escuchen? Gente que no le interesa lo espiritual. No, yo no veo tan importante lo espiritual. ¿No es importante? ¿No debería ser la prioridad? Una persona espiritual, ¿por qué se conoce? ¿Porque tiene grandes letreros de la Biblia quizá? ¿Porque los escribe por ahí en algún lado y tiene grandes textos pegados en la pared? ¿O quizá lleva una gran credencial? ¿O que quizá se identifica como cristiano? ¿Por qué se conoce una persona espiritual? Precisamente porque en primer lugar está en su vida lo espiritual. Esa es la verdadera espiritualidad. Cualquiera puede repetir versículos, cualquiera puede saberse un texto de la Biblia. Hasta el diablo ustedes saben que cita la Biblia, ¿no? ¿No le dijo al Señor Jesucristo? Oye, Señor, tírate por ahí del pináculo porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos se sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Una porción del Salmo 91. Satanás cita la Biblia también. Pero ¿cuántas personas hay así quizá en la iglesia? Entonces en el tiempo los griegos llamaban bébelos, la palabra profano, a todo aquel que no era devoto, aquel que no estaba consagrado, aquel desinteresado por lo espiritual. Y de eso hay mucho en las iglesias, ¿no le parece a usted? ¿No hay mucha gente consagrada en las iglesias hoy en día? Es más, hay más poco interés, hay más gente profana en las iglesias. Hay gente que valora poco lo espiritual. Hay gente que considera que la Biblia, la oración, ¿eso para qué me sirve? Dicen algunos. Oye, ¿para qué me sirve estudiar tanto la Biblia? ¿O para qué me sirve tanto orar y estar todo allá, a toda hora metido en él? ¿Para qué? Esa gente que piensa así es profana. ¿De qué sirve tanto? Y hay hoy en día, incluso dentro de los que se dicen que aman a Dios, bastantes profanos. Y en la tarde del día de hoy deberíamos preguntarnos, ¿estoy consagrado completamente al Señor? Recuerde lo que era esa palabra. El que no estaba consagrado se llamaba un profano. El no consagrado. Usted debería preguntarse en esta tarde, ¿estoy plenamente interesado por las cosas del Señor? ¿Son mi prioridad? Si no es así, sería para esa persona que dice, la verdad es que no lo veo de esa manera. Esa persona está haciendo parte de los que la Biblia describe como los profanos. No solo era Esaú un profano. Hoy en día Esaú tiene muchos gemelos, ¿no? Gente que se parecen. Pero no solo la palabra bébelos se refería en aquellos días a alguien no consagrado, a alguien no devoto, a alguien desinteresado. Todo lo contrario a la piedad, a la santidad, al fervor, al amor a Dios. Todo eso escribe un profano. ¿Cuántos cristianos no aman al Señor como deberían? ¿No es eso ser un profano? Aman otras cosas por encima antes que al Señor. Cualquier cosa está en primer lugar para ellos que el Señor. Eso es equivalente a ser un profano. Y eso ni de hablar, el que vive una vida fuera del templo. Acuérdense lo que era profano, fuera del templo. ¿Cuánta gente fuera del templo? Les da igual congregarse, no congregarse, asistir a la iglesia o no asistir, les da igual. Eso es ser profano también. No se preocupan si viene, si no viene, no les importa. Es aquellos que dicen, para la relación con el Señor no es importante asistir a una iglesia. Yo puedo leer la Biblia en la casa, puedo orar. Esa gente también tiene actitudes de profanos. En los días del Nuevo Testamento, esa palabra, la palabra bébelos, que es la que se traduce ahí como profanos, se llegó a utilizar para describir a personajes terribles. Hubo un personaje en la historia llamado Antíoco Epífanes, quizá alguno lo ha escuchado. Antíoco Epífanes fue un personaje terrible. Este hombre fue un gran opositor de los judíos, mató a muchos de ellos. Fue el que, junto con su ejército, destruyó el templo desde el año 70 y no hay templo ese.
¿Quién era Antíoco Epífanes según la historia? ¿Sabe quién era? Un terrible opositor, enemigo del pueblo de Dios y de la adoración. ¿Y cómo lo llamaban? ¿Cómo lo describen los griegos en su idioma? Como un bébelos. Entiéndase, un profano. Todo aquel que sea enemigo de las cosas de Dios, todo aquel que aunque esté en la iglesia sea enemigo del pueblo de Dios, todo aquel que se oponga a la adoración a Dios está actuando como un profano. Y eso se ve en las iglesias muchas veces. Gente que se opone al pueblo de Dios. Gente que se opone a la obra de Dios. Gente que en lugar de edificar intenta destruir. Gente que en lugar de ayudar a otros los daña, los destruye. Esa gente también es profana. Pero dentro de la iglesia, imagínense. ¿Pueden haber profanos en la iglesia? Sí. Y de hecho, Satanás utiliza a los profanos dentro de la iglesia para desacreditar el evangelio. ¿No es el fin desacreditar el evangelio? ¿No es el fin de Satanás desacreditar la obra de Dios? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿De qué se va a valer? ¿Se va a valer de quizá de una corriente falsa? No, porque es fácil de detectar. Se va a valer de alguien que no está plenamente consagrado al Señor, que actúa como un profano, que se opone al pueblo de Dios, que se opone a la obra de Dios, que es impedimento, que obstaculiza, que destruye, que daña. Esos son los profanos dentro de la iglesia. Y así le llamaban los griegos a personajes tan terribles como Antíoco Epífanes. Un personaje conocido en la historia como terriblemente cruel, un sanguinario. Tal es así que dice la historia que fue ese hombre el que profanó el santuario de la abominación desoladora de que habla la Biblia. Tomó una cerda y la ofreció en el altar sagrado de Dios. Ese fue, imagínense. Ustedes saben que los sacrificios, el cerdo incluso para los judíos es un animal impuro para comer. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Tomó y en un acto descarado de burla sacrificó una cerda en el altar de Dios. Ese fue Antíoco Epífanes. La gente que quiere con su pecado, su maldad, corromper la iglesia. ¿No son profanos también en la iglesia? Quieren impedir, obstaculizar, dañar. Y dice que tomó, incluso hizo un caldo con esa cerda y roció las paredes del templo. Ese era Antíoco Epífanes. Un acto aborrecible que lo llama la Biblia la abominación desoladora. Profanar eso. Y así hay muchos cristianos, así hay mucha gente que debido a su carne, su pecado, intenta actuar de forma similar a Antíoco Epífanes. Y eso es descrito en la Biblia como ser un profano. Mire lo que es un profano. Porque alguno dice, bueno, pues yo no soy un fornicario, pero acuérdese que dice profano o fornicario. Es lo mismo. Usted me dirá, yo no soy un inmoral. Yo no entrego mi cuerpo a las pasiones desordenadas. Usted dirá eso. Pero el profano va de la mano con el fornicario. El oponerse a Dios, el rechazar la santidad, el ser alguien mundano, materialista como lo fue Esaú, es equivalente a ser un profano. Porque a Esaú le interesó más lo físico, lo material, y poco lo espiritual. Pero no termina ahí todo el sentido de la palabra bébelos, traducida como profano. También está el punto de vista de los expertos en el idioma griego. Hay un hombre llamado Tyler, no sé si lo han escuchado, ese es un lexicógrafo, experto en griego. Hay otros más, pero este hombre da un sentido interesante de qué es la palabra bébelos, la raíz. Y este hombre dice que se refiere a una persona que no tiene en cuenta a Dios, ni tiene interés en Él, y que sus pensamientos no están saturados por lo que Dios dice. Eso lo dice Tyler. Y que sus proyectos y placeres están por encima de la voluntad de Dios. Y se limita, dice este hombre, que esa palabra significa aquel que se limita exclusivamente a lo material. El cristiano materialista, ¿cómo lo podríamos llamar? De acuerdo al sentido de la palabra, un profano. Hay tanto materialismo hoy en día, hay tanta poca espiritualidad, hay tanta mundanalidad en los cristianos que no puede ser llamada de otra manera. No podemos disfrazar, maquillar el pecado. Tenemos que llamarlo como es. Y tiene que ser llamado de esa manera, profanos en la iglesia. ¿Cómo puede llamarse a un cristiano que subvalore lo espiritual? ¿Cómo se le puede llamar? Un profano en la iglesia. ¿Cómo se puede llamar a alguien que se oponga a la adoración, que se oponga al pueblo de Dios, que intente destruir el templo? ¿Cómo se le puede llamar a esa persona? Un profano. Por eso entonces es que esta advertencia, porque está en un contexto de advertencia lo que dice el autor de la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 12. Mire que está hablando de advertencia, versículo 15. Así inicia, está hablando de una advertencia. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean
contaminados. Y sigue diciendo la advertencia. No sea, mire, decía que otra de las advertencias está diciendo, miren bien, estén alertas. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Y vieron lo que dice el versículo 15? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y está hablando de la vida de comunidad. El autor de la carta a los Hebreos gira toda su carta en exhortaciones. Él mismo llama una breve palabra de exhortación a su carta al final. Y dentro de las exhortaciones que dice están estas del capítulo 12. Y él dice, tengan cuidado, miren bien, porque dentro del grupo de ustedes, el círculo de cristianos, claro, de origen judío, pero habían creído en el Mesías, dentro del grupo de ustedes puede que hayan algunos que tienen raíz de amargura, pero también tengan cuidado, porque también puede haber dentro del grupo, del circulito, profanos como Esaú. Profanos en la congregación, profanos en la iglesia, que cumplen todas esas características. Esa indiferencia que tienen algunos, esa apatía que tienen otros, esa negligencia, ese materialismo, ese menosprecio por todo lo espiritual por parte de algunos cristianos no puede ser llamado de otra manera, sino ser profano. Y ahí lo menciona claramente la Biblia. Ese era Esaú. ¿Valoró Esaú lo espiritual? ¿Valoró esos privilegios que tenía? Ahora pensemos en esto. ¿Valoramos los privilegios que tenemos como hijos de Dios? ¿Valora usted la salvación que el Señor efectuó y nos regaló cuando la aceptamos? ¿La valora? ¿Valora usted el privilegio de poder ser llamado hijo de Dios, acercarse delante de Él y llamar a Dios en oración? Padre, ¿lo valora? Si es un no, bienvenido al grupo de los profanos, porque eso es un profano. Aquel que dice, ¿qué ha hecho Dios por mí? Hermanos, así el Señor no nos cuidara, nos proveyera la salvación. Con eso solo, hermanos, es muchísimo lo que el Señor nos ha dado. La sola salvación es mucho. Y por eso la Biblia dice una salvación tan grande. El hecho de que siendo pecadores, merecedores de la condenación eterna, y el Señor nos haya redimido, justificado, santificado, y nos haya dado esa seguridad de que si morimos vamos al cielo, eso es muchísimo. Sin embargo, el cristianismo actual poco valora eso. Y por esa razón es de que incluso algunos hablan de la famosa pérdida de salvación, porque lo utilizan como un elemento de manipulación. Porque si le pierde la salvación, ahí sí lo pone, ay, no, ¿cómo voy a perder la salvación? Pero ya acepta a Cristo, ya no hay que hacer nada, ya tú fuiste salvo, que ya no hay que hacer nada. Y llegamos al punto de ser profanos. ¿Cómo se llega a abusar de la seguridad de la salvación? ¿Cómo se llega a subvalorar la salvación? Ya no tengo que hacer nada, ya al fin y al cabo me voy al cielo. Haga para el Señor, esté comprometido, no esté comprometido, le ame, no le ame, le sirva, no le sirva. Ya voy para el cielo, sí, pero cuidado porque mire, está actuando como un profano. Es cierto, la salvación depende del Señor 100%, pero no se le olvide valorar la salvación. No se nos olvide darle ese altísimo precio porque al Señor le costó muchísimo la salvación. No podemos menospreciarla, subvalorarla porque si no somos unos profanos. Comprometámonos con el Señor. Amemos al Señor. No menospreciemos las cosas espirituales. La Biblia es un libro preciado. No lo archive por allá en su casa y ya no lo entiendo ni por allá lo guardo. No lo archive. No menosprecie la oración. No menosprecie el congregarse. Ore al Señor, porque si no, quizá usted sea un profano más, de la manera similar a Esaú. Es por eso entonces que la indiferencia, la apatía, la negligencia no pueden ser catalogadas de otra manera. Y sobre esto que está advirtiendo aquí Hebreos capítulo 12. Más adelante en el versículo 23 de Hebreos capítulo 12, mire lo que dice: a la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Los hebreos a quienes se dirigía esta carta, porque así se llama, ¿se dan cuenta ustedes que dice hebreos? Esos hebreos a quienes se dirigía esta carta tenían como cristianos grandes privilegios. Y es más, privilegios espirituales. Por eso lo llama la congregación de ¿quiénes? De los primogénitos. ¿Vieron eso? La congregación de los primogénitos. Eso los transportaría a ellos como conocedores del Antiguo Testamento porque eran judíos a los privilegios de los primogénitos. ¿Se acuerdan del primogénito? Todos esos privilegios, esos beneficios. Dice, pues ustedes son, ahora que han sido salvos, son la congregación de los primogénitos. De manera similar tienen privilegios, pero ahora en el plano espiritual. Tienen privilegios similares a lo mencionado en el Antiguo Testamento. Y entonces, ¿qué deben hacer? Tengan cuidado. No sean como Esaú, que a Esaú le importó poco esos privilegios. Tenemos grandes privilegios como cristianos, ¿no? No es cualquier cosa la salvación.
Somos hechos así, como dice aquí el versículo 23. Somos como parte de la congregación de los primogénitos, que están, dice, inscritos en los cielos. Qué tremendo privilegio, ¿no? Y en razón de esos privilegios que pueden llegarse a subvalorar, es que el autor seleccionó ese ejemplo de Esaú para advertirles. Mire, Esaú, toda la primogenitura y la menospreció, la vendió. No sea que haya entonces también en la congregación un Esaú, un hombre profano que menosprecia la primogenitura. No lo haya. Es por esa razón entonces que también el autor exhorta a los de su tiempo, pero también a nosotros, para que no imitemos esta terrible conducta de Esaú. Y frente a eso, hermanos, cada uno de los que estamos aquí en esta tarde, debemos preguntarnos, ¿soy yo un profano en la iglesia? Piensen nomás en eso. ¿Cómo saberlo? Parte de eso ya he hablado en el mensaje. Pero una norma muy sencilla, algo muy sencillo para saberlo, para que no quede duda si somos profanos o no. ¿Cómo saberlo? Examine su quilate espiritual, lo que usted es espiritualmente ahora. Examínelo. La condición en la cual se encuentra delante del Señor. ¿Comprometido o no comprometido? ¿Tibio o caliente? ¿Apático o ferviente? ¿Con amor al Señor o amándolo poquito? Eso le va a determinar si quizá, tal vez usted sea un profano en la iglesia. Y si es así, debería usted arrepentirse seriamente, porque de ahí parte salir de esa condición. El arrepentimiento, Señor, la verdad es que soy un infiel. La verdad es que no he valorado lo que tú hiciste por mí. La verdad es que no valoro la Biblia. La verdad es que tengo en poco la oración. La iglesia me importa poco. Los hermanos, mucho más. El servirte, no lo tengo considerado en mis opciones. Señor, perdóname porque soy un profano. ¿No debería ser la actitud correcta de un cristiano en esta tarde? Porque puede haber algún profano que me escuche en este día y diga, no, yo no. Resulta que sí. No por lo que diga el pastor, sino por lo que dicen sus hechos. Lo encierra y lo cataloga como un profano en medio de la iglesia. Honestamente, cada uno de nosotros, delante del Señor, tengamos que reconocer, Señor, sí, áreas en mi vida que me llevan a concluir que soy un profano. Negligencia, materialismo, indiferencia, oposición a las cosas tuyas. Todo eso me está diciendo que quizá yo soy un profano en medio de tu iglesia. Ayúdame, Señor, que pueda cambiar esta actitud, estas conductas, volver a retomar mi celo, mi amor hacia ti, mi consagración. Acuérdese, el profano lo llamaban el que no estaba consagrado. Volverme a consagrar, a tener celo, tener pasión por ti, por tu palabra, por la oración. Por lo que siempre vamos a orar. Señor Padre Celestial, tenemos que revisar nuestro corazón en esta tarde. Ante ti, Señor, estamos una vez más. Tú nos conoces, Señor, y también te pedimos que nos ayudes a examinarnos a la luz de tu palabra. ¿Quién más que tu Espíritu Santo nos puede escudriñar? ¿Qué más que Él que nos puede hacer ver nuestra condición? Incluso sentir en nuestros corazones quizá la miseria de nuestro pecado, nuestra frialdad, nuestra tibieza, nuestra falta de amor hacia ti y hacia las cosas espirituales. ¿Qué más que Él que nos puede llevar a comprender que quizás somos profanos en medio de tu iglesia? Te rogamos, Señor, para que nos ayudes. Quita, Señor, nuestra ceguera espiritual quizá, que nos impide, nos obstaculiza ver, Señor, nuestra condición espiritual verdadera. Ayúdanos. Queremos, Señor, vivir una vida que te agrade. Un cristianismo, Señor, que te honre, que te glorifique a ti. Guárdanos de la tibieza, la indiferencia, de la apatía. Guárdanos de subvalorar la salvación, la oración, tu palabra, la iglesia local, el servicio a ti. Aviva, Señor, nuestros corazones el amor hacia ti. Que podamos salir de este lugar, Señor, con un deseo ferviente por hacer tu voluntad. Perdónanos, Señor, por actuar quizá de la manera de Saúl, como profanos en medio de tu iglesia. Te damos gracias por esta tarde y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.